Querido yo. Querida yo. Sé que no nos conocemos del todo. Y por eso estamos aquí. Para saber qué nos pasa. Conocernos y querernos más. Hola, soy Ann, psicóloga de Querido Yo. El podcast Querido Yo es un lugar donde se te va a contestar todas tus preguntas, tus cómo, por qué me pasa eso, qué hago con eso, cómo avanzo eso. Entonces te contestaré todo, entonces espero tus preguntas. Y recuerda que el cambio es hoy. Déjate platico un poco sobre cómo, qué es la intención del podcast. Bueno, la primera temporada fue como contestar dudas que me preguntaban así random y tratar de contestarla y dar herramientas. Y en esta segunda temporada la intención es realmente hablar con invitados que están pasando por algún trastorno de salud mental o que lo han pasado, ¿no? También va a haber historias donde ya está detrás y hay otras historias donde ya estamos estables, o sea, no está detrás porque pues no es como que se va a ir, pero estamos estables, y hay otras historias donde va a estar en crisis. Entonces como que pues el chiste es que los que nos escuchan puedan decir, ay, ok, o sea, así se vive. Sensibilizar, ¿no? Y eso, también cuando estábamos hablando ayer, justo de ese tema con tu mamá, o sea, eso puede ser una herramienta para ella, ¿sabes? Ajá. Tanto de escucharte a ti, o sea, como a otros que están viviendo ese tipo de trastorno. Esa es la intención. Sí, está padre porque justamente como una de las notas que hacía es que siento que hacen falta como más voces neurodivergentes que estén hablando de eso. Sí. Porque, por ejemplo, cuando a mí me hicieron el diagnóstico, yo buscaba, o sea, gente hablando de eso y se los pasaba a mi mamá el podcast o el libro, esas cosas. Pero estaba desde el profesional, ¿no? No. O si había, si encontraste como... Encontré algunos, pero, por ejemplo, muy poco accesibles, o sea, mi mamá no entiende bien el inglés. Ajá, sí. Entonces yo le pasaba uno y era como, pues medio le entendí. Sí, claro que no es lo mismo, ¿no? Ajá. Es algo que sentí mucho ayer. Ayer grabé el primer episodio, o sea, bueno, no sé el orden cómo va a estar, pero grabé con un chavo y tener esa experiencia de parte de otra persona, o sea, a mí me hizo mucho sentido de que no es lo mismo que yo diga, no, sí, ese trastorno es esto y esto. O sea, yo lo puedo conocer muy bien a través de mis pacientes y sé cómo se ve y aparte pues lo académico, ¿no? Pero siento que es mucho más poderoso, o sea, cuando ustedes cuentan su historia y su experiencia y su vivencia, o sea, ayer te digo, salí así como, ay, qué padre, o sea, se me hizo muy cool. Entonces, pues sí, está muy padre. Quisiera empezar como hablando un poco del trastorno que vamos a hablar hoy, si quieres hablarnos de tu diagnóstico y un poco cómo lo vives tú, ¿no? Pues mi diagnóstico desde hace 2 años es trastorno bipolar. Primero como que en un espectro, pero luego ya se decantó a tipo 2. Ajá. Y cómo lo vivo, pues no sé, hay muchas respuestas a esa pregunta, pero creo que hay una diferencia entre cómo lo viví antes de saber el diagnóstico y cómo lo vivo ya después de saberlo. Y después de saberlo, pues ha sido mucho trabajo para mí de identificar los episodios, de saber cómo llevarlos de la mejor forma, incluso de hacer retrospectiva de cuándo tuve episodios y no sabía. Claro, y habían salido, en el pasado, ¿no? Sí, y habían salido mal las cosas, ¿no? Sí. Cosas así. Entonces, para los que no están del 100 enterados, hay diferentes tipos de bipolaridad y una bipolaridad tipo 2 se caracteriza por tener episodios depresivos alternados con episodios de hipomanía. Entonces, cuando estás en un episodio depresivo, pues es típico los síntomas de la depresión, mucha tristeza, no tener ganas de hacer nada, no poder moverte. Y del otro lado, como hipomanía, pues se refiere más a mucha energía, pero no necesariamente, no es algo positivo necesariamente, o sea, lo puedes canalizar, pero no es así que, qué cool, tengo mucha energía, sino que puede ser también muy destructor, ¿no? Sí. Entonces, más o menos eso, o sea, y quería hacer esa aclaración porque en la vida común escuchas de que, estás bien bipolar, como que hay esa confusión con ser voluble,
de que en un día, y ser bipolar, que no tiene nada que ver. Entonces es importante como diferenciarlo, ¿no? Sí, porque una tendencia que yo aprendí, como tú dices, o sea, muchas veces las series, las películas y en la vida diaria usamos bipolar como con un tono despectivo hacia una persona. Y lo identificamos con un momento estás feliz y al siguiente me reclamas algo. Sí. Y la bipolaridad no es eso, no es así. Exacto. No es así. Son periodos mucho más largos. De hecho, para que sea diagnosticada tienen que pasar periodos de al menos 2, creo, no sé, no 2 semanas. 2 o 4 semanas. 2 para la depresión y 4 días para episodio de hipomanía. Ajá, sí, entonces, y mi bipolaridad en específico, como que hay varias tendencias, o sea, incluso dentro del espectro, como que hay varias tendencias, entonces la mía en específico tiende mucho a episodios depresivos y a picos de hipomanía, pero los depresivos son largos. Sí. Y los de hipomanía son más cortos. Sí, sí, es algo que, digo, cada persona es diferente, pero ese esquema es algo común en el tipo 2. Otra cosa que me gusta mucho mencionar es que realmente yo no estoy a favor de los diagnósticos. O sea, entiendo por qué existen, entiendo que son importantes, pero, o sea, muy pronto y en particular con la bipolaridad es algo que como que la gente te empieza a definir por eso, o tú te defines con eso, y realmente pues tú eres una persona, o sea, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, siento que ese diagnóstico es como difícil de cargarlo. No sé cuál ha sido tu experiencia con eso de diferenciar el diagnóstico de quién eres y para los demás, ¿no? Yo creo que al momento de tener el diagnóstico a mí me liberó mucho, porque entendí que muchas cosas no, como que algo no estaba mal conmigo. Ya. O sea, que simplemente era así porque, pues eso, porque sí, es parte existe. Exacto. Existe. Y para mí en lo particular, sé que para mucha gente sí, no fue difícil escuchar el diagnóstico porque me dio paz. Fue como, ok, ya hay una explicación para sentirme así. Ya entiendo. Pero también adopto mucho y me gusta mucho cómo lo lleva mi psiquiatra en particular, que nos dice mucho que las cosas se tienen que ver con un enfoque biopsicosocial. O sea, es decir, yo no puedo separar lo que yo siento y categorizarlo. Esto es la bipolaridad. Porque no es cierto, porque nos afectan muchos factores del ambiente, de las vivencias personales, de los rasgos de personalidad. Entonces, a mí me costaba mucho al inicio porque quería separarlo así. Quería decir, este episodio depresivo es la bipolaridad. Claro. Cuando en realidad también tiene que ver con mi personalidad, con las cosas que yo he vivido. Sí, etcétera. con tu experiencia, con de que pues también las personas que no estamos sufriendo de depresión también podemos tener días de bajones o sea, entonces es como difícil, no es como tan claro en la práctica, ¿no? De que acabo de entrar en un episodio depresivo y estamos saliendo del episodio, o sea, no es tan claro. Creo que cuando lo monitoreas uno mismo, o sea, con autoconocimiento se vuelve más fácil, pero en su momento yo sí me acuerdo de incluso entrar en una crisis de identidad, porque decía, es que entonces, ¿qué soy yo? Si esto es la bipolaridad, ¿qué ánimo tendría yo si yo no tuviera bipolaridad? Pero es una respuesta como que imposible de contestar, porque todo entra como dentro de un contexto. Claro. Entonces, pues sí. Ok, muy bien. ¿Cómo, o sea, nos comentas que tus episodios son más largos depresivos y más cortos de hipomanía? ¿Cómo eso se repercuta como en tu funcionamiento en tus diferentes áreas de vida? Voy a partir otra vez como antes del diagnóstico y después del diagnóstico. Y antes del diagnóstico creo que había manifestaciones como muy fuertes que yo no podía poner en su lugar. Creo que desde más o menos los 14 años fue que yo noté que no era algo normal, o tuve el primer episodio depresivo como fuerte. Y pues son muchos sentimientos de soledad, y de soledad como sin quererla, o sea, de sentirte sin ganas de hacer las cosas, de perder la motivación, o de decirte por qué estoy haciendo esto, o de ver a la gente como conviviendo en un espacio normal, riéndose, intercambiando palabras, y tú no saber cómo encajas ahí, como que muchas
no sé, de estas vivencias que te van marcando, ¿no? Y en particular, por ejemplo, ya más como en mi vida adulta, en lo profesional, a mí me costaba mucho mantener, por ejemplo, la relación con mis clientes, ¿no? O sea, yo siempre he tenido un trabajo estable y clientes aparte. Pero esos clientes aparte, me era súper difícil mantener esa relación. Entonces llegué a perder clientes, o quedar mal, o quedar con la etiqueta de irresponsable. Pero era como por mi incapacidad de a veces de levantarme de la cama. Sí, o sea, por esos episodios depresivos no podías siempre rendir igual. Ajá. Okay. Y está muy contrastado con la hipomanía porque tenían periodos en los que rendía como si fuera 3 personas. Claro. Entonces, pues no era algo como sencillo de explicar ni siquiera para mí. Entonces, Sí, ¿no? Y tampoco vas a dar explicaciones a tus clientes, ¿no? De que fíjese que como tengo un trastorno de bipolaridad, va a haber días que no le voy a contestar y pues no, o sea, no hay esa, o sea, ojalá fuera así, ¿no? Pero no hay esa apertura o concientización aún. Sí, creo que es una conversación difícil porque pues viene el estigma Claro. de no entender y entonces estigmatizar de alguna forma. Y pues eran periodos larguísimos que yo no entendía, o sea, me acuerdo mucho en la universidad también de rechazar todas las salidas con los que en ese entonces eran mi grupo de amigos, que siguen siéndolo hoy, pero pasó así como un tiempo muy grande para que yo pudiera como formar el vínculo como ellos ya lo tenían, porque yo rechazaba las invitaciones y prefería quedarme en mi casa acostada, sin razón, o sea, sin nada que hacer, pues, sin nada, ninguna razón aparente. Y pues en esos años, o sea, me acuerdo que la pasé muy mal y no sabía por qué. Era antes del diagnóstico. Era antes del diagnóstico. Por eso dices como que te liberó de alguna forma ese diagnóstico, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en los episodios, cuando salía como de los episodios depresivos, todo empezaba como a tener sentido y luego volvía otra vez a otro episodio depresivo y perdía sentido todo otra vez. Y yo me acuerdo mucho de que ya cuando yo pude pagar mi propia atención de la salud mental, buscar respuestas. Y fui con 3, 4, 5 psicólogos que no entendían el motivo de por qué yo me sentía así. Me recuerdo mucho que una de ellas me dijo, es que no encuentro una causa por la que tú puedas estarte sintiendo así, o sea, una situación en tu vida por la que te puedas estar sintiendo así, porque tu trabajo está bien, tienes familia, nadie Pues se sí, murió. pero es un tema biológico, químico también, o sea, Exacto. no necesariamente... Pero no podían llegar a la raíz, entonces de repente me agarraban en un pico de hipomanía y me daban de alta. Me decían, Claro. es que estás increíble, estás bien, Es que no mira. tengo nada que ver contigo. Sí, claro. Entonces también esa fue una búsqueda como bien rara, porque Sí. yo decía, es que entonces, ¿qué está mal? Sí, es que es difícil de diagnosticar porque tiene que ser en tiempo. Sí. Y ya, bueno, los periodos depresivos ya aún con el diagnóstico, pues siguen siendo difíciles, pero creo que soy más capaz de separar y de decir, no todo lo que me dice mi cabeza es real. O sea, Exacto. aún me quedo en la cama. Digo, a mi jefe no le va a gustar escuchar esto, pero hay días, o sea, tengo la fortuna de tener un trabajo que me lo permite, ¿no? Pero hay días en los que no puedo, me despierto a las 8 de la mañana y no puedo funcionar. Y pasan a veces 4 horas en las que yo estoy en la cama y no puedo funcionar. Pero pues eso poca gente lo sabe, ¿no? Porque... Claro, pues es sí. como muy de tu intimidad, pero algo que decía ayer el chavo con quien platiqué también era del mismo trastorno y él decía de que algo que le ha ayudado mucho es saber que no va a ser así por siempre. Sí. O sea, es eso que dices, de que ahorita voy a estar tumbada, no puedo funcionar, pero no caes en el ciclo de que siempre voy a estar así, no puedo ser funcional y... O sea, como que a lo mejor al tener tu diagnóstico dices, sé qué va a pasar. Sí, como que te da lo que te decía de autoconocimiento. Por ejemplo, algo que yo hago es traquear como mi estado de ánimo diario y luego ves las gráficas y es muy evidente. O sea, de que abajo, Claro. arriba, abajo. Es muy evidente. Y entonces sí te da como esa esperanza de, me siento así, ya sé que... Digo, tú y yo le decimos mi sombra. Ya sé que mi sombra me está como jalando, no me está permitiendo caminar como normalmente lo haría. Pero también sé que va a llegar un momento en el que
me voy a sentir como me gusta, que es en la hipomanía, que tampoco necesariamente es bueno. Que pero... es lo que te digo, no, o sea, como para que la gente entienda, no es así como algo necesariamente sano, o sea, pues es parte de un trastorno y a veces la hipomanía no te hace ser funcional tampoco, que hay gente que tiene tendencia a tener prácticas sexuales riesgosas, hay otras personas que es con gastar mucho dinero, o sea, entonces tiene también su lado oscuro la manía, ¿no? No es algo... Como que tienes que saber canalizarla. Ajá, y también sí. es algo que aprendí después con información. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, a mis 21 años, cuando estaba recién teniendo mis clientes y eso que te comentaba, yo podía estar trabajando mi trabajo normal, llegaba a mi casa a las 6, 7, y de 9 a 3 de la mañana yo trabajaba en mis clientes y todo funcionaba perfecto. O sea, yo era hiperproductiva en periodos, ¿no? Y como que cuando ya no tienes eso, te sientes, pues, vacío, ¿no? O sea, ¿qué pasa conmigo? Porque ya no puedo estar a la altura de como estaba. Y pues es bien raro, pero con la hipomanía también vienen cosas que no están tan padres. Como, es que es algo muy raro, porque la gente te percibe como que eres bien chido, eres muy sociable. Súper extrovertido y... Sí, es como, ella es bien buena onda y... No sé si sientes que eso es algo común que he escuchado donde dicen, en hipomanía siento que puedo hacer todo. Sí. O sea, como ese de, pues no delirio, pero de grandeza, ¿no? De que, pues, claro, o sea, Sí. me la pelan, ¿sabes? Todo. En mí se manifiesta con mucha impulsividad. Ok. De decir, me acuerdo mucho de decir, pues quiero ir a Europa. Y luego en 2 días ver una oferta y comprar el vuelo. Ya, sí, como impulsividad. E irme, ¿no? Sin pensar Sí. en las consecuencias a lo mejor financieras, ¿no? En su Sí, momento. claro. O en la otra persona, porque yo obligué a alguien a ir conmigo, Claro. mis exnovios. Y sé que ese rasgo de personalidad no lo tienen muchas personas. Tienen que meditar las cosas, pero para mí es muy normal en mi hipomanía decir como, quiero irme a acampar 5 días y me voy, ¿no? Y lo hacemos. Y puede ser que eso te traiga experiencias positivas, ¿no? Pero pues también es como interrumpir tu funcionamiento. O no apegarte a una rutina que Exacto. tanto lo hemos Ajá. visto. Sí, y que es muy clave. Que cuesta trabajo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, también es que como que está bien rara esta percepción porque la gente, como salgo más con las personas o convivo más con las personas estando en hipomanía, le decía yo también a un amigo mío que me da incluso pena o vergüenza cuando la persona que está en depresión no es la misma persona que ellos conocen. Ya. Como que no te conocen esa faceta. O pocos. Pocos, digamos Ajá, que sí, los de pocos. confianza, pues. Pero, por ejemplo, en hipomanía yo suelo hacer planes, muchos planes, de, sí, te veo tal día y toda la semana tengo algo que hacer. Y de repente llega un periodo depresivo, noto que digo, ay, ¿por qué hice eso? Ya no quiero hacer todo esto, o ya no me siento con ganas, o voy a ir y voy a estar mucho más callada de cómo me conocen estas personas. Y se va a sentir raro, como si fueran 2 personas diferentes a que ellos conocen. Ok. Pues sabemos que la bipolaridad no es como un trastorno que tenga una cura como tal de que, ponte esta vacuna y ya se te quita, ¿no? Es algo que aprendes a vivir con eso. A ti, para ser la persona más funcional, ¿qué has hecho y qué te ha funcionado como para lidiar con eso? Yo creo que primero que nada el saber el diagnóstico. O sea, sin eso es como nada de lo que diga después tiene sentido. Segundo, llenarme de mucha información al respecto, tanto de experiencias de otras personas como de información clínica, médica, científica, y entenderlo mucho mejor. De hecho, me traje este libro porque fue uno de los que como que me ayudó a entender mucho. Ok. Lo podemos compartir abajo en el episodio. Sí. De que la liga. Sí, sería muy bueno porque habla específicamente de la bipolaridad tipo 2, entonces, y de cómo puedes usar la hipomanía a tu favor. Ya. Entonces ¿Sabes si está en español? No sé. Pues no sé. lo busco, puedo buscar la referencia, ahorita le tomo una foto. Sí. Entonces, sí, informarme. Informarme. Lo siguiente es también no tenerle miedo a la medicación.
Ajá. Porque hay muchas personas que dicen, incluso a mí me lo dijeron, mi expareja, que tomar medicamentos está mal porque te quita tu esencia. Y la esencia de alguien creativo o que se dedica al arte o a cosas creativas es importante y que son como el downside de ser creativo o ser especial, ¿no? Y que los medicamentos te apagan eso. Y mi perspectiva es que eso no es cierto. A mí es el contrario, yo digo que yo lo veo en mis pacientes, cuando empiezan a tomar el medicamento, se conectan con quién son, de verdad. Exacto, o sea, para mí tomar medicamento fue como quitarme una mochila muy pesada de la espalda. Entonces, como que sin miedo a eso, y estar sin miedo a eso, y además saber que no es una dosis o una combinación de medicamentos, que no todas te van a funcionar al principio. Yo pasé como por 5 diferentes combinaciones para llegar a la que me funciona. Y pues es un proceso en el que me salió un sarpullido en el brazo, o sea, cosas que no están bonitas, pero cuando llegas a la combinación adecuada, sientes así como que todo se ve diferente. Claro. Ok. ¿Y qué más? También para mí me funcionó mucho hacer la red de apoyo. Okay. Como que compartir sin miedo lo que está pasando con las personas a las que les tenía confianza, ¿no? O les tengo confianza. Yo personalmente me puse el reto se lo voy a decir a toda persona que tenga como cierto grado de confianza mía, y a veces las reacciones pues son diferentes, ¿no? A veces eran muy buenas, a veces eran malas, pero creo que las personas que nos quieren hacen el esfuerzo de entenderlo y de estar ahí cuando lo necesitas, y te da, no una carta que te exime de responsabilidades o así, pero le das la oportunidad a los demás de tener empatía contigo. Claro. Y por ejemplo, yo lo platiqué también con mi jefe. Entonces, en temas laborales, yo tengo la confianza de decirle a él, ¿sabes qué? Hoy es un día en el que no puedo, en el que no me siento bien. Y él sabe qué persona soy, sabe el tipo de cosas que hago y todo. Y para que no se confunda con irresponsabilidad o que te valga o así, pues tienes ese nivel de confianza con él, y creo que es importante como crear esas condiciones laborales, sociales, que funcionan con lo que tú estés viviendo. O sea, rodearte de gente que no es ojete y que va a entender cuando no quieres salir. Tener un trabajo lo más flexible posible para esos días que no se puede, o sea, Sí, ahora por ejemplo mis amigos saben también que, o sea, yo los puse en esa posición, ¿no? De que les puedo decir, ¿saben qué? Yo no tengo ganas de hacer esto, pero si quieren acompañarme, pueden venir a mi casa. O podemos tomarnos un café. O podemos hacer algo. Sí, algo más low-key. Que no implique como que yo tenga que tener como altos estímulos sociales, ¿no? Sí. Y lo entienden. Bueno, creo que ahorita lo mencioné, pero cambiar de especialistas las veces que sean necesarias. O sea, con tu psicólogo o con tu psiquiatra puede que no te entiendas a la primera, pero cuando encuentras a uno que sí lo entiende y que te puede ayudar a llegar al diagnóstico o a encaminar, como por ejemplo lo que veo contigo de la rutina, me parece pues muy valioso. Y no solo ir con un psicólogo a lo mejor, o con un psiquiatra o alguien con quien no te entiendas, que no te funcione y decir, no, ya no me funcionó. Nadie lo va a entender. Con eso, Porque sí, así como dices para el medicamento, seguirle buscando hasta que encuentras tu combinación, igual con las personas que te van guiando y acompañando, ¿no? Y lo otro es que, bueno, ya me acordé que quería decir ahorita que no todo el mundo tiene la fortuna de rodearse de personas que pueden ser empáticas, ¿no? O sea, creo que hay situaciones en las que, pues sí, en las que la gente no se pone en tu lugar y no entiende, o cree que la salud mental es bullshit o cualquier cosa. Que no existe. Que no existe. Que a mí me da risa cuando la gente me dice, es que mi marido no cree en eso. Y yo, ¿cómo que no? O sea, pues no es culto, no es religión, o sea, sí, es la salud mental, o sea. Y algo que a mí me ha funcionado mucho es encontrar espacios en donde la gente está abierta como a esa sensibilidad. Por ejemplo, y espacios me refiero en internet o en agarrar un hobby. A mí me ha servido mucho
empezar a escribir y voy a un club de escritura virtual con puras mujeres y todas son como muy sensibles a ciertos temas, ¿no? Muy empáticas, entonces es muy bonito. También me ha servido mucho escalar, que al final es una comunidad que pues que se apoya mucho y que te acerca a personas muy empáticas y que tienen como este sentido de comunidad. Me ha servido también acercarme a cosas mías que sé que me gustan, que de repente muchos dejamos de lado, ¿no? O sea, eso no es de la bipolaridad. Pero volver a pintar, por ejemplo, me ayudó mucho también a, pues no sé, a conectarme conmigo. Es que creo que estos 2 años de diagnóstico, pues he aprendido un chorro de cosas sobre mí. Ajá, sí, de conectar contigo, ¿no? Y eso cuando ahorita mencionas las rutinas, yo soy fan de las rutinas. O sea, creo que para cualquier trastorno, o sea, no solo bipolaridad 2 ni nada, es como la base. O sea, es lo básico. Y dentro de rutinas, no estoy solo diciendo de que bañarse, lavarse los dientes y así. O sea, obviamente sí está el tema del sueño, está el tema de la comida, de la actividad física, pero también el cuarto pilar es las actividades placenteras, que es lo que mencionas. O sea, parte de tu rutina es como estás conectando con esa parte de ti que te gusta, o sea, tu parte creativa o así. Pues si no estás teniendo eso en tu vida, obviamente vas a ser miserable. O sea, tengas o no un trastorno, ¿sabes? O sea, es como de ley. Ajá, como que no es así del trastorno, o sea, es como típico. Ajá. Porque, por ejemplo, a mí, y tú lo sabes, a mí no me gustan las rutinas. O sea, a mí me molesta tener un plan. Sí, eres rebelde. Pero me acuerdo mucho de un video que me compartiste de que voy a tomar la estúpida caminata porque para mi estúpida salud mental, pues sí. Sí, pues sí, porque sí ayuda. Ajá, entonces pues sí, o sea, cuando haces eso parte del día a día, aunque no quieras, pues algo mejora. O sea, no vas a ver el arco iris, pero algo mejor. Es como, es lo básico, ¿no? O sea, es como el check principal de que si quieres estar bien, o sea, necesitas dormir. Eso, o sea, no puedes tener salud mental si no estás durmiendo. Si no estás comiendo bien, obviamente vas a estar más irritable. Si no estás haciendo nada divertido en tu vida, o sea, que a ti te divierta, pues vas a ser miserable. O sea, es como lo básico. Antes de hacer cualquier cosa, es como asegurar de que estés haciendo esas 4 cosas, ¿no? Sí, y yo creo que el punto así como que más importante de todos que me ha ayudado es tener mucha paciencia. Y va a lo que decíamos ahorita de saber que tu cerebro te está jugando como una mala pasada y saber que eso va a terminar en algún momento. Y como que nada más sentarte a contemplar de que, bueno, está pasando. Y tener paciencia. Sí, estarlo viendo y no engage, como no participar en eso, ¿no? Aunque es muy difícil, es muy difícil. Se dice muy sencillo, pero... es muy difícil. Pero, pues, obviamente yo he tenido episodios en los que sí me meto en ese mismo tren de pensamiento y me es muy difícil parar, o sea, ahí es cuando vienen los pensamientos suicidas, cosas muy oscuras, que luego, hablando aquí, decimos, ay, pues nada más no te enganches, pero no, es muy difícil. No, es muy difícil y te digo, yo, o sea, no lo he vivido como un trastorno, pero en mi ciclo hormonal menstrual hay un momento donde me engancho con pensamientos que no son míos, o sea, donde me quiere jalar la sombra. Entonces, o sea, obviamente no es la misma intensidad y no es la misma experiencia, pero siento que se asemeja, o sea, es como me quiere jalar la sombra y hacer cosas destructivas y destruir a los demás y lucho, o sea, es muy difícil. Entonces sí entiendo esa parte de que es muy difícil no engancharte, pero es como al identificarlo también, lo que, por ejemplo, lo que decías ahorita, identificar la sombra, cuando te quiere jalar la sombra y tu como flama de vida, encontrar como esas 2 fuerzas también te ayuda a poder luchar y saber que, ok, la sombra me está queriendo jalar al mal, pero no tengo que, o sea, tengo decisión yo. Sí, y lo que te decía de antes del diagnóstico y después del diagnóstico, del trabajo mental, como le queramos decir, yo sí creo que lo que no puedes nombrar o ver es muy difícil que lo conceptualices en algo tangible para ti. Entonces, yo no veía esa sombra como una sombra, ni veía lo que tú le llamas flama de vida como una flama. Entonces, cuando no los veo, no los puedo distinguir, pues no los puedo manejar. Sí, exacto, y te abruma. Y el poder verlos, dices, ok,
o la sombra, estamos aquí el día de hoy. Pero puedes tener como más, pues más como presencia tú como, ¿no? O sea, de que no eres ni uno ni el otro. Uh-huh. Sí, y, o sea, también en aprender a manejar el trastorno, creo que algo que está gacho y no sé si hemos hablado también, pues es que muchas veces también lastimas a la gente a tu alrededor sin intención de querer lastimarla. Claro. Lo que decías ahorita de la hipomanía que te lleva como a conductas de riesgo, a excesos que no puedes controlar, es que esa es la palabra. Uh-huh. Creo que alguien normal puede hasta cierto punto, o no normal, neurotípico, puede hasta cierto punto controlarlo. Y no es una justificación, pero a alguien neurodivergente es un poco más difícil claro, controlarlo, sobre todo cuando no lo conoces. Entonces, pues obviamente con exparejas mías o con mi familia, con mi mamá, pues he tenido muchos arranques de ira o de depresión o de explosiones que pues que a lo mejor esas personas tampoco se las merecían, ¿no? Uh-huh. Y que en su momento no es que no los ames mucho, pero no puedes evitar ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Ok. Y para terminar me gustaría preguntarte como si le pudieras decir algo a alguien que esté viviendo esto, a lo mejor que no esté diagnosticado o que esté en crisis, ¿qué sería algo que le pudieras decir? Pues que voy a tomar mi enfoque como muy pragmático y es que hay respuestas, o sea, que hay información y que lo único que hay que hacer es tratar de buscar en el lugar adecuado. Y otra vez vuelvo al consejo de la paciencia. Uh-huh. No dura para siempre y sí va a costar mucho más trabajo que alguien neurotípico el estar tocando puertas, probando medicamentos, o si no estás diagnosticado, tratar de entender qué pasa o por qué pasa. Y para mí, pues sí es un juego de paciencia uh-huh, y de amor por ti mismo, de decir quiero estar bien y voy a hacer lo que sea necesario para tratar de estar bien. Aunque tenga poca energía unos días o aunque tenga mucha energía unos días. Uh-huh. Creo que eso es como, pues sí, para mí la clave es la paciencia. Porque sí hay respuestas. O sea, yo creía que no había cuando estaba uh-huh, más chiquita y que estaba condenada a vivir como sin entender qué está pasando. Yeah. Y ahorita pues ya sé que es otra cosa. Entonces, uh-huh, es eso. Ok, muy bien. Pues te agradezco mucho que hayas compartido como tu experiencia. No sé si hay algo que quieres agregar. Pues no, a mí lo que te decía ahorita antes de que empezáramos, a mí se me hace muy importante y muy bonito que haya más voces neurodivergentes en cualquier trastorno, pues poniendo sobre la mesa estos temas y pues te agradezco que lo hagas y el espacio. Muy bien, pues yo te agradezco que estés aquí. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Y ya. Así.